Esperamos unos minutitos que llegue el resto y continuamos. Bueno, vamos a ir continuando. Recuerden que no hace falta que estén presentes o no. Yo siempre recomiendo que estén presentes en la clase porque se puede, cualquier cosa que no entendí, que no comprendí, se puede preguntar y obviamente es mucho más dinámico todo. Porque vieron que ahí empezaron a aparecer los mensajitos en el grupo que, profe no puedo por esto, profe no puedo por lo otro. No se preocupen, no se preocupen que recuerden que siempre, siempre van a estar los videos subidos al aula. Recuerden también que a veces puedo llegar a demorar un poquito. A veces mi intención siempre es tratar de subirlos al día siguiente para que ustedes tengan toda la semana para poder verlos, pero a veces, bueno, la vida se complica, ¿eh? Y porque hay que sentarse un ratito, preparar todo para poder subirlo al aula. Pero recuerden que siempre, entre el sábado y el lunes, siempre van a estar subidos todo el material. Bien, vamos a continuar entonces ahora un poquito mirando y viendo eh, cuáles son las causas. ¿Cuáles son las causas del hipotiroidismo y del hipertiroidismo? Sobre todo, perdón, del hipotiroidismo, del hiper no. Para ir conociendo más o menos de qué se trata un poco la patología. Y después sí, nos vamos a meter de lleno con precisamente el tratamiento. Las causas. Enfermedad autoinmune. ¿Qué significa enfermedad autoinmune? Bueno, aguarden un segundo. Que justo hay una consulta de que no escucha. Ah, buenísimo, buenísimo. Justo te estaba contestando. Volvemos. ¿Qué significa una enfermedad autoinmune? Bueno, es cuando el sistema inmunológico ataca a la glándula tiroides y la destruye. En teoría, todas
las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunológico precisamente lo que va a hacer es destruir a un órgano en particular y ese órgano va a dejar de funcionar. ¿Por qué ocurre esto? Porque es una patología, no se conocen bien las causas, por qué ocurre. Después, la semana pasada, cuando veamos la parte de diabetes, también vamos a ver que hay un tipo de diabetes que también es autoinmune. Perdón, que me paré y salí de cámara, pero mi compañero de clases, uno de los 3 perros que me acompaña siempre, había salido y ahora me estaba rascando la puerta que quería entrar. Terribles. Bueno, pero en realidad ya no importa tampoco qué es lo que lo produzca, por qué ocurre, sino que en realidad obviamente el sistema inmunológico se equivocó, hizo mala cosa, destruyó la glándula y dejamos de tener producción de hormona tiroides. Este trastorno inmunológico, hoy por hoy es la causa más frecuente de hipotiroidismo, se conoce como tiroiditis de Hashimoto. Hashimoto era el médico que lo descubrió, por eso tiene ese nombre. Y hoy por hoy es la causa más, pero más frecuente precisamente de hipotiroidismo. También en respuesta para el tratamiento del hipertiroidismo. Como habíamos dicho antes, el, el, el hipertiroidismo no tiene tratamiento con fármacos, se trata en forma quirúrgica, y si yo extirpo, saco toda la glándula tiroides, directamente ya se va a pasar precisamente a un hipotiroidismo porque no está más la glándula. También por cirugía de tiroides. ¿eh? Cualquier cirugía, ya sea por hipertiroidismo o por cáncer de tiroides o por cualquier motivo por el cual haya que sacar, extirpar la tiroides, me va a provocar un hipotiroidismo. La radioterapia que también se va a utilizar muchas veces en el cáncer, pero no necesariamente de la tiroides, sino que puede ser el cáncer en cualquier parte de la cabeza o el cuello. También puede afectar a la tiroides y provocar un hipotiroidismo. También hay ciertos medicamentos que pueden provocar hipotiroidismo. Y acá obviamente es el desarrollo de hipotiroidismo, o sea que la glándula tiroides está funcionando correctamente, pero es obviamente un efecto adverso de algunos fármacos, por suerte muy poquititos. Uno de los más comunes es el litio que se utiliza en el tratamiento del trastorno bipolar, que también va a provocar hipotiroidismo, pero bueno, ahí ya no se lo podemos sacar. La enfermedad congénita. ¿Por qué? ¿Eh? Algunos bebés pueden nacer sin glándula tiroidea o que funcione en forma incorrecta. Ya está el mate, hija. Esta es una de las cosas que más se debería prestar atención y de hecho se presta mucha atención porque todo bebé recién nacido, a todo bebé recién nacido, se le va a hacer un estudio para ver que no tenga hipotiroidismo congénito, que ya nació con el hipotiroidismo. Porque como ya vimos, las hormonas tiroideas intervienen en muchísimas funciones de nuestro organismo. Y, esperen que lo encuentre, no está. Bueno. El hipotiroidismo congénito, es una causa prevenible de desarrollo mental deficiente.
la enfermedad congénita, el hipotiroidismo congénito de no ser tratado, va a producir un retraso en la maduración, tanto física como intelectual. Y si no se trata desde el principio, ese niño no va a tener un buen pronóstico con respecto a su futuro, ¿no? Así que bueno, obviamente a todo bebé que nace, siempre, siempre antes de darle de alta en la maternidad, se le hace este estudio precisamente para descartar que no tenga hipotiroidismo congénito. Los trastornos de la glándula hipófisis. Bueno, la hipófisis es una glándula que le está dando órdenes a la tiroides para que funcione. Para los que no vieron la clase pasada, ahí hay un videito donde también lo explica, un videito de YouTube donde también lo explica qué es lo que ocurre. Esto ya prácticamente es muy, pero muy, muy, realmente muy raro. El embarazo también puede provocar hipotiroidismo, también extremadamente raro. Deficiencia de yodo, porque, o sea, si yo no consumo yodo, también puede haber un déficit de hormonas tiroides. ¿Por qué? Porque el yodo es la materia prima con la que se fabrican, con la que la tiroides fabrica las hormonas. Esta les diría que hará unos 20, 30 años atrás, era mucho más frecuente que la patología autoinmune. Pero ahora, por ley, lo que se hizo fue suplementar la sal de mesa, la sal común que usamos para salar las comidas, se la suplementó con yodo. La mayoría de la sal que nosotros consumimos habitualmente, o sea, se saca de las salinas. Las salinas grandes de Salta, hay salinas, también salinas en Córdoba, en La Pampa. Todas las sales que nosotros vamos y compramos en el supermercado se sacan de algunas de esas salinas que son muy grandes. Por ley se empezó a suplementar, o sea, agregarle a la sal de mesa yodo para precisamente evitar este problema, este inconveniente del déficit de yodo. A diferencia de la sal marina, en el mar hay una cantidad bastante importante, o tiene una importante cantidad de yodo, entonces la sal marina no lo necesita. Después fíjense en el envase de sal que tengan en casa y van a ver que dice suplementada con yodo por ley, piripipi, que la ley no me... Cualquiera de estas, van a ser causas que me van a provocar el hipotiroidismo. Ahora, obviamente, e independientemente, no importa por qué se produzca, la sintomatología siempre va a ser igual. En algunas personas los síntomas van a ser más leves, en otras personas van a ser menos leves, más importantes, más llamativos. Pero acá el tratamiento siempre va a ser el mismo. El tratamiento siempre va a ser el mismo, siempre va a ser un tratamiento de reemplazo, en el cual obviamente, como la persona tiene muy poquita hormona tiroidea o directamente no tiene, se va a empezar a hacer el reemplazo. Obviamente el médico es quien tiene que hacer la indicación, porque obviamente tiene que ajustar la dosis de acuerdo a la cantidad de lo que le falte a la persona.
¿Qué medicamento se utiliza? Y acá se va a utilizar siempre el mismo. Pero lo que me va a ir cambiando siempre va a ser la dosis. El medicamento que se utiliza para el tratamiento del hipotiroidismo es la levotiroxina. ¿Qué es la levotiroxina? No es otra cosa que la hormona tiroides, que se llama tiroxina. ¿Por qué el fármaco se llama levotiroxina? Bueno, el fármaco básicamente es un compuesto químico, una estructura química, una molécula, que a pesar de que nosotros no lo podemos ver, nosotros podremos llegar a ver en la estructura química dibujadita, que es como una cadenita o como un hexágono que tiene vueltas y vueltas. Vamos a buscar una imagen en que ahora se las muestro para que lo vean. Aquí busqué de pestaña. ¿Mm? Esta es la estructura química. Esto quiere decir que, bueno, tiene determinados átomos que se van conectando entre ellos y van a formar esto. Pero esto tiene una posición en el espacio. Eso yo lo veo en plano ahí, pero ocupa un lugar en el espacio. La tiroxina, solita, está así. Es como si yo tuviera la mano así y la mano así no la puedo usar. En cambio, si yo la giro en el espacio, es como si yo pusiera esto que está de este lado, lo pusiera de este lado, la giro, y es mucho más efectiva, como medicamento. Obviamente, cuando el cuerpo la produce, de esa manera es activa. Pero si yo la quisiera consumir por boca, con esa estructura, mi mismo cuerpo me la desarmaría. Es como que no me sirve. Entonces, básicamente la giraron en la industria farmacéutica, lo que hizo fue cambiarla, girarla, como si yo estuviera dando la clase así. Estoy dando la clase así y va a tener una cierta efectividad, pero si yo doy la clase así, la efectividad va a ser mucho mejor. Viene por ese lado meramente aclaratorio por el nombre de por qué levotiroxina. Nada más que eso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con el tema de precisamente la tiroxina, la levotiroxina que en realidad es el fármaco? Vamos a ver que hay 10.500.000 dosis diferentes. Viene de 0,25, 0,50, 0,75, 0,88. Hay una más por ahí dando vuelta que no me la acuerdo ahora. Viene de 100, 125, 150, 175, 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y me estoy olvidando alguna. ¿Qué es lo que ocurre con esto? El médico le va a dar a la persona
una dosis diferente de acuerdo a la cantidad que le falte. El médico le va a pedir como habíamos dicho antes, para hacer el diagnóstico, le va a pedir un dosaje de hormona tiroidea en sangre. Dependiendo del resultado, obviamente la dosis va a ser diferente. Si le falta poquito, le va a dar la dosis más chiquita. Si le falta mucho, es lo más probable que le dé la dosis más alta o por ahí. ¿Para qué me sirve saber todo esto? Por precisamente el motivo de qué hago si la persona viene a la farmacia a comprar el medicamento sin la respectiva receta. Porque si viene con la receta obviamente me va a decir cuál es la dosis. Y no voy a tener problema. El problema es cuando la persona viene a la farmacia y no me trae la receta. Me tiene que saber decir cuál es la dosis exacta de levotiroxina. ¿Por qué? Porque si yo le doy una dosis más baja de la que la persona habitualmente está tomando, no le va a alcanzar. Es como si le llevo un talle de pantalón más chico. No le va a entrar. Tiene que ser la dosis exacta. Y en lo posible, también el laboratorio. Hay 3 laboratorios productores de levotiroxina. Uno es Montpellier, el otro es Glaxo, el otro es ELEA. La de Montpellier se llama T4, la marca comercial. La de Glaxo se llama levotiroxina. Y la de ELEA no me acuerdo, que me fijo en el vademecum, ¿cómo se llama? Porque esto parece una tontería, pero es importante. Y ahora vamos a ver por qué. Eutirox. No, con Y. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Y por qué también aparte es importante, por qué también es importante conocer la marca que también está utilizando? La levotiroxina es un fármaco que para que pueda absorberse, o sea, desde que nosotros lo consumimos, o sea, el paciente lo consumió, para que pueda lograr hacer su efecto, tiene bastantes inconvenientes a la hora de absorberse. Eso quiere decir que yo lo tomo por boca, en el tracto digestivo tiene que pasar al torrente sanguíneo para que después haga lo mismo que la tiroxina hubiera hecho si hubiera sido producida por la glándula tiroides. Ya de por sí es un medicamento que hay que tener mucho cuidado con el momento que se lo toma. ¿Y qué es lo que ocurre con los distintos laboratorios? Los distintos laboratorios pueden utilizar distintos excipientes. ¿Y qué son los excipientes? Bueno, los excipientes no van a ser otra cosa que
sustancias que van a acompañar al medicamento y que van a tener como ventaja que a lo mejor va a ser más fácil para consumirlo, va a ser a lo mejor algún conservante, pero que obviamente no va a tener ningún efecto sobre nuestro cuerpo. Pero como muchos laboratorios utilizan precisamente estos excipientes o diferentes excipientes, en el momento en el cual el fármaco tiene que ingresar al organismo, esos diferentes excipientes pueden variar esa absorción. Puede ser que se absorba más, puede ser que se absorba menos. Entonces, ahí me estaría cambiando, hasta me estaría cambiando un poco la dosis. Entonces, si la persona viene a buscar levotiroxina, me tiene que saber decir muy bien cuál es la dosis que va a utilizar, porque precisamente como decíamos recién, si le doy una dosis menor no le va a alcanzar, y si le doy una dosis mayor, le va a empezar a provocar efectos adversos. Entre ellos, le va a empezar a provocar taquicardia, porque la dosis es excesiva. Y de hecho, la taquicardia es el efecto adverso que me va a estar diciendo no se puede subir más la dosis. Eso obviamente nosotros en la farmacia no le vamos a modificar la dosis a la persona, bajo ninguna circunstancia. Pero el médico, el paciente le debería advertir a su médico que si tiene taquicardia hay que modificar esa dosis. Ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones de la manera correcta de tomar la levotiroxina? Primero que nada hay que tomarla en total ayuno. Hay que esperar 30 minutos para desayunar. Esto es algo que los médicos le suelen decir al paciente, se lo suelen decir, vamos a ir poniéndole tildes. Pero hay algo que los médicos se suelen olvidar bastante, y es que no se puede consumir ni cereales, ni jugos de frutas, hasta después de 4 horas de haber tomado la levotiroxina. Esto es importante. ¿Por qué? Porque precisamente los alimentos también pueden interferir en la buena absorción de ese medicamento. Por eso es tan importante, tan importante. Esto, el médico siempre se olvida de decírselos. Pero ahí no termina la cosa. Hay otra cosa importante y acá el médico ya no va a saber por qué, porque son fármacos que usualmente se utilizan como automedicación, como por ejemplo el omeprazol. Omeprazol, tenemos acidez, no vamos a la farmacia porque lo dice la tele, me compro un omeprazol. Obviamente el omeprazol tampoco me va a permitir la absorción del medicamento y es algo que si no se absorbe es como si no lo hubiera tomado. Entonces, nunca combinar
levotiroxina con omeprazol o antiácidos. Ahora, si la persona por su patología y por otra patología que puede llegar a tener, también tiene que tomar omeprazol, la recomendación siempre va a ser la levotiroxina a la mañana. Esperas 30 minutos para desayunar. En el desayuno no podés incluir ni jugo de frutas ni cereales. Para poder consumir esos alimentos tenés que esperar 4 horas. Y el omeprazol, tómalo a la noche. Esa es una muy buena recomendación. Ahora, y esto es lo más importante con respecto a la persona que viene a comprar la levotiroxina sin la respectiva receta. En una época se había puesto como de moda, tomar levotiroxina para bajar de peso. ¿Por qué? Porque el hipertiroidismo provoca disminución de peso. Entonces, personas medio salames, que la verdad que arruinarse o provocar una enfermedad para adelgazar no tiene demasiado. Compraban levotiroxina, se tomaban la levotiroxina con el propósito de adelgazar. Obviamente una persona que compra la levotiroxina porque tiene idea de esto, no va a saber qué dosis elegir, no va a saber qué dosis de todas las que existen. Va a venir porque sabe, sí, dame T4, dame levotiroxina, dame Eutirox, lo que sea, pero no me va a saber decir cuál es la dosis, a diferencia de la persona que sí lo está tomando porque el médico se lo recetó, obviamente sabe cuál es la dosis que está tomando. Entonces, vuelvo a repetir, si la persona que no trae la receta no me sabe decir la dosis exacta, ahí le voy a tener que decir que no. Porque va a querer, o sea, por cualquiera de estas dos situaciones, o porque la va a querer utilizar para algo que no corresponde, o porque si no le doy la dosis exacta que está utilizando la persona, o no le va a alcanzar, o le va a empezar a aparecer taquicardia y muchos otros efectos adversos, precisamente por el exceso de la medicación. Si me sabe decir cuál es la dosis y en lo posible también el laboratorio, ahí se lo vendo sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la persona realmente necesita esa medicación, tiene que hacer el tratamiento. Recordemos que es obviamente un tratamiento de reemplazo. Entonces, si no lo tiene, lo tenemos que reemplazar. Básicamente por eso. Se lo voy a vender sin receta, por más que no me trae. Obviamente, si no me trae la receta, no se le va a hacer ningún tipo de descuento. Las obras sociales por este tipo de medicamentos suelen cubrir la medicación entre un 40 y un 70%. Que no es para dejarla. Si las del laboratorio Glaxo, la del laboratorio Montpellier, no son extremadamente caras, tienen, creo que salen 5.000 y algo, no es una cosa extremadamente cara, y si no tengo la receta del médico, obviamente no me van a hacer ningún descuento, pero siempre un descuentito nunca viene mal. Lo ideal siempre va a ser, obviamente, pedir la receta, pero nunca le voy a poder negar a la persona que me sabe decir cuál es la dosis que está utilizando
y la marca que está utilizando, ahí ya no se lo negaría. Bien, ¿alguna duda? No, era que no alcancé al. Usted dijo tomar en fármacos en ayuno, luego 30 minutos para desayunar. Sí. No consumir cereales ni jugo de frutas luego de 4 horas de la medicación. Y el otro no lo escuché porque se cortó. Me Que volví no a podía conectar. combinarlo con omeprazol. Mira, acá, para que no te pongo de nuevo la imagen del pizarrón. No te preocupes porque en el pizarrón va a estar. Después cuando veas el video va a estar. Que en ningún momento se debe combinar con perdón, con omeprazol o con antiácidos. ¿Mm? Y obviamente todas estas cosas siempre van a ser un muy buen consejo desde la farmacia para cualquier persona que venga a comprar la levotiroxina. Bien, entonces por más que sepa la dosis, pero si no sabe la marca, no se le vende. Y ahí es preferible que, a ver, si sabe la dosis, lo más probable es que sepa. O ponerle que por ahí te diga, no, el de la cajita verde. Cajita verde es Montpellier, ¿no? Te va a decir, ay, no, no me acuerdo cómo se llama ni la marca, no, no me acuerdo cómo se llama el laboratorio. Eso sí puede ser, porque hay gente que no le presta atención. Pero si lo que sí podés hacer es buscar los tres y le traes al mostrador las tres cajas. O las que vos tengas, porque a lo mejor no en todas las farmacias van a estar las tres marcas. Vos le traes las que vos tengas. La persona cuando se consume el medicamento, por más que no se acuerde el laboratorio o la marca comercial, cuando vea la caja, esa. Entonces con eso es medio como que te aseguras un poco con que esa persona realmente lo está consumiendo. Ahora, si no te sabe identificar la caja, no, dame cualquiera, ese no, dame cualquiera, a mí me suena a que lo va a utilizar porque leyó en algún lado que servía para adelgazar. Y la realidad es que no sirve para adelgazar. ¿Eh? Sirve para reemplazar reemplazarle la hormona a una persona que no la produce eh, eh, porque está funcionando mal su glándula tiroides. Y que si la toma, va a empezar a tener muchos efectos adversos. Está bien, yo se lo puedo vender, pero la verdad que eh, le va a provocar mucha taquicardia, le va a provocar diarrea, le van a provocar un montón de cosas y que incluso también puede provocarle cosas graves, porque estamos hablando de taquicardia, cuando empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, es una cosa que no sabemos cómo está el corazón de esa persona. Así que en ese caso yo preferiría que no. ¿Eh? Bueno, antes que se nos corte, que ya me dice que nos queda, saludar a los chicos. Este es el molesto que me rasca la puerta. Hola, decide. La saludo antes que se nos corte. ¿eh? Que tengan una hermosa semana. Nos vemos el viernes que viene.